Buenos días, mi nombre es Mónica Hinojosa Becerra, soy docente titular en la Universidad Nacional de Loja y el tema que vamos a tratar es el análisis de contenido de los diarios El Comercio, El Telégrafo y La Hora sobre el secuestro del equipo del diario El Comercio. El 26 de marzo de 2018, en la frontera norte de Ecuador, fue secuestrado un equipo periodístico del diario El Comercio. El periodista Javier Ortega, el fotoreportero Paul Rivas y Efraín Segarra, chofer del diario, mientras realizaban un reportaje sobre los recientes atentados que dejaron varios decesos de policías y desplazados en Mataje, provincia de Esmeraldas, por el Frente Oliver Sinisterra, liderado por Walter Arizala, alias Guacho. El 27 de marzo las autoridades de Ecuador dieron la noticia del secuestro. El 3 de abril Noticias RCN de Colombia difundió la primera prueba de vida de los secuestrados. El 12 de abril aparece un comunicado del Frente Oliver Sinisterra en el canal colombiano RCN con imágenes de los cuerpos de los ecuatorianos. El 13 de abril de 2018 se hizo oficial el asesinato del grupo de periodistas después de 22 días de secuestro. El 21 de junio de 2018, en Tumaco, Colombia, se encontraron los restos de los periodistas y el 25 se confirmó sus identidades. Los objetivos de este estudio fueron analizar los diarios El Comercio, El Telégrafo y La Hora relacionados con el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico de Ecuador. Como objetivos específicos, analizar el discurso de las noticias publicadas en los tres periódicos elegidos y comparar el tratamiento narrativo de la información presentada en los tres medios. Nuestra investigación se planteó primero desde un enfoque cuantitativo que nos dejó conocer la frecuencia con que se realizaron las piezas periodísticas sobre este caso y, en segundo lugar, desde una perspectiva cualitativa para identificar la manera en que fueron presentados los productos. Para la selección de la muestra se tomó en cuenta al diario El Comercio por ser el medio donde elaboraban los tres miembros del equipo secuestrado, El Telégrafo por ser un periódico de carácter público y de línea editorial gubernamental y, por último, La Hora como prensa privada ajena al hecho. El análisis se realizó entre marzo de 2018 y abril de 2019 con un total de 445 piezas periodísticas. 204 del Comercio, 110 del Telégrafo y 131 de La Hora, divididas entre noticias, reportajes, crónicas, reseñas y entrevistas. Identificamos 4 momentos que marcaron el accionar de los diarios analizados. Una fue el secuestro, la revelación de las identidades, el asesinato y el hallazgo de los cuerpos. En los 4 eventos, El Comercio mostró regularidad en la aparición de sus notas. Antes de conocerse las identidades de los secuestrados, los 3 diarios citaban fuentes gubernamentales. Una vez se conoció el nombre de los secuestrados, El Comercio y La Hora citaron a familiares y amigos de las víctimas. Los mensajes del Comercio se volvieron personales, con llamados de atención al gobierno por las acciones de retorno de su equipo y paz en la frontera. Las noticias del Comercio se publicaron en las páginas principales reiterando los pedidos de justicia. El Telégrafo enfocó la noticia con un mayor tinte político, ubicando las notas en la sección política. Utilizaron, por tanto, fuentes gubernamentales. La Hora le dio prioridad a los eventos relevantes y se hizo eco de las actividades generadas por el Comercio, citándolo como fuente directa. El mayor número de publicaciones las realizó El Comercio. Le siguió La Hora y El Telégrafo. Observamos similitudes entre El Comercio y La Hora con respecto a las fuentes periodísticas y a recurrir a actores sociales como familiares, organizaciones sociales, derechos humanos, gremios de periodismo y colegas de los secuestrados. En el periódico en el que se conocen las identidades y se revelan las muertes, se publicaron semblanzas o reseñas de los miembros del equipo periodístico. El Comercio optó por la crónica. El Comercio utilizó términos como víctimas o libertad de expresión. En la etapa del secuestro, expresiones y términos como libertad, negociación o secuestro. Cuando se conoció las identidades, palabras como angustia, zozobra. En todas las publicaciones utilizaron las frases «nos faltan 3, que vuelvan ya», «por Javier nadie se cansa», «por Paul nadie se cansa», «por Efraín nadie se cansa».
Cuando se conoce el asesinato, compatriotas o ecuatorianos, periodistas asesinados, libertad de prensa, solidaridad y transparentar la información fueron las palabras más utilizadas. Su discurso tuvo un marcado tinte emotivo. El telégrafo usó palabras como terrorismo, guerrilla o narcotráfico y relacionadas a las acciones del gobierno. El gobierno tomó nuevas acciones, se realiza un trabajo activo y sin descanso. Durante el asesinato usaron palabras que instaban a sentimientos de patriotismo y llamaban a la unidad en primeras planas, en recuadros o imágenes. La Hora usó frases como manejo transparente y responsable de la comunicación y desclasificación de la información. Instaban a esclarecer los sucesos. Su discurso buscó generar pertenencia, unidad y retorno de la paz. Se repitieron palabras como guerrilla o grupos ilegales. El Telégrafo y La Hora hicieron eco de las frases de colegas y familiares del equipo periodístico. Nos faltan 3, los queremos de vuelta ya, los queremos vivos, con menos frecuencia que el comercio. Como conclusiones, podríamos decir que la frecuencia y extensión de las publicaciones del comercio, a diferencia de los diarios El Telégrafo y La Hora, se debe a su relación directa con los secuestrados. El hecho generó conmoción en la opinión pública ecuatoriana y los medios de comunicación, pero como pudimos observar, el comercio da mayor cobertura a la sucesión de eventos y profundiza en el lado humano, familiar y profesional de los secuestrados. Su mensaje hace eco en la comunidad. Se convierte en tema principal y moviliza a la población durante varios días de vigilia frente al Palacio de Gobierno para presionar a las autoridades por la negociación de la liberación y retorno con vida de los periodistas. En los 3 diarios, los mensajes y las fuentes cambiaban según sucedían los eventos. Se utilizaron fuentes gubernamentales y sociales. En un primer momento, los 3 diarios usaron voceros gubernamentales. Al comprobarse la identidad de los secuestrados, el discurso cambia a géneros como el reportaje, la entrevista y la reseña. Se incluye la crónica cuando se confirma el asesinato. Los 3 medios mantuvieron clara su línea editorial. El comercio apeló a la sensibilidad ciudadana, visibilizando el lado humano y familiar de su equipo periodístico. La Hora mantuvo un discurso que equilibró las acciones gubernamentales y el tinte emotivo y personal. Ubica sus notas en secciones como actualidad, seguridad y justicia. El Telégrafo ubicó la información en la sección política, refiriéndose a fuentes y personajes políticos. Visibilizó las acciones del gobierno. Un punto diferenciador en el discurso utilizado por los 3 diarios fue la cercanía que marcaron con los lectores y grupos cercanos a los secuestrados. El Comercio y La Hora se hicieron eco de campañas que pedían la liberación de los secuestrados, reiterando frases como nos faltan 3, que vuelvan ya, las mismas que popularizaron en redes sociales y manifestaciones. El Telégrafo marcó diferencia haciendo alusión a hechos terroristas, guerrilla, narcotráfico, mostrando una visión más dura del evento. A diferencia de los otros diarios, el Comercio apeló a la empatía, logrando que la población se identificase con el dolor de las familias y los compañeros de trabajo de las víctimas. Hasta aquí, muchísimas gracias por su atención. Cualquier aclaración, comentario o debate, nos encontramos en el foro.